tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la octava parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. Hemos estado en las últimas semanas estudiando la porción que concluye el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Me refiero a la porción que va del versículo 15 al versículo 23. En esta sección podemos ver acción de gracias a Dios en los versículos 15 y 16 que estudiamos en la sexta parte de la serie. Podemos también ver lo que es intercesión por los creyentes en los versículos del 17 al 19a que estudiamos en la séptima parte de la serie, es decir, la semana anterior. Y la sección que nos corresponde estudiar ahora, que es una descripción del poder de Dios que exaltó a Cristo, desde la segunda parte del versículo 19 hasta el versículo 23, que es el que finaliza esta sección y además todo el primer capítulo. Con fines explicativos quiero llevarlos al texto bíblico y poder resaltar en el mismo algunos detalles pertinentes. Así es que vamos entonces a recordar, a repasar que esta sección contiene un total de 169 palabras griegas en el texto bíblico, es decir, en el idioma griego. También esta sección es lo que gramaticalmente conocemos como una sola oración. Y esto es algo que abre nuestras mentes, porque generalmente cuando pensamos en una oración, viene a nosotros una sola línea con sujeto, verbo y predicado, pero aquí tenemos una sola oración de 169 palabras en el texto griego, en la que Pablo va construyendo cláusula por cláusula todo esto que él escribe o dicta más bien. Veamos que inicia diciendo Pablo, por eso. Esta palabra por eso es un conector. Es decir, esta expresión, más bien por eso, es un conector que enlaza lo que está en esta última sección del capítulo con la sección anterior. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la sección anterior? Esa sección está en los versículos del 3 al 14 y es conocida como el veraca o bendición. Y esta se encuentra en lo que denominamos el prólogo de la carta. Se llama veraca o bendición porque Pablo inicia así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición a Dios por su obra en la saga trinitaria de la salvación. Ahora, entonces entendemos por eso como debido a esto, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. Esta es la fórmula paulina por excelencia que conocemos como la fórmula en Cristo, que aparece en muchas ocasiones en sus cartas. Tiene que ver con nuestra unión con Cristo, todas las maneras en las que estamos unidos a Cristo.
luego dice, y del amor que demuestran por todos los creyentes. Ahora bien, quiero resaltar dos cosas. Vean que Pablo agradece por la fe y por el amor que demuestran los creyentes. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de 1 Corintios 13:13 que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor? Si bien esta triada paulina, fe, esperanza y amor, se conoce más por ese texto, esta aparece a lo largo del corpus paulino, es decir, de las cartas de Pablo. Y esta no es la excepción. Vemos aquí que Pablo agradece por la fe y por el amor que demuestran por todos los creyentes. Es decir, la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los creyentes. Ahora, sabemos que esta es una acción de gracias porque Pablo dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces los versículos 15 y 16 integran lo que es acción de gracias. A partir del versículo 17 vemos entonces que inicia la intercesión de Pablo por los creyentes. Por eso comienza con el término pido. Él pide por sus hermanos a Dios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Veamos el elemento trinitario en este versículo. Cuando dice Señor Jesucristo, se refiere al Hijo, el Padre glorioso se refiere evidentemente al Padre. Y vean que aquí está el espíritu de sabiduría y revelación. Y es importante notar que la palabra espíritu está con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo de sabiduría y revelación, dando a entender que el Espíritu Santo imparte esos atributos a los creyentes con este propósito, para que lo conozcan mejor. Es decir, para que conozcamos mejor a Cristo, para que conozcamos mejor a Dios. Vean cómo continúa la intercesión. El versículo 18 también empieza con la palabra pido. Y dice Pablo, pido también que les sean iluminados. Y ojo con esto, los ojos del corazón. Esta es una expresión exclusivamente paulina. Nadie más había hablado de ojos del corazón. No encontramos esta expresión en ninguna literatura judía ni en ninguna literatura secular previa a Pablo. Es decir, esta expresión es inédita de Pablo y evidentemente es una expresión inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, vean lo que pide, que esos ojos del corazón sean iluminados por el Espíritu Santo. Es decir, que los creyentes lleguemos a ver algo que antes no mirábamos. Para que sepan a qué esperanza, ojo con esto, aquí se cierra la triada. Tenemos ahora fe, amor y esperanza. Pero ¿por qué Pablo las separó? Porque él da gracias por la fe que los creyentes tienen en Cristo, por el amor que se tienen los unos a los otros, pero luego ora para que los ojos de sus corazones sean iluminados, para que lleguen a saber a qué esperanza el Señor los había llamado. En otras palabras, eran excelentes en la fe, excelentes en el amor, pero carecían aún de la esperanza. Entonces, ¿a qué esperanza Él los ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Entonces, hasta aquí termina lo que es la intercesión. La intercesión abarca del versículo 17, 18 y primera parte del 19. A partir de la mitad del versículo 19 hay una descripción del poder de Dios. Vean cómo dice Pablo, ese poder es, y a partir de aquí describe el poder de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Vean cómo se completa la imaginería. Pablo habla de Cristo como cabeza y la iglesia que está unida a Cristo inseparablemente como su cuerpo. Y si alguien quería tener
un concepto de lo que es la iglesia, es el que nos da el versículo 23. Esta iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es decir, la iglesia es la plenitud de Cristo. Y Cristo llena todo por completo. Y el instrumento de esa llenura es su iglesia. Y vamos a verlo a lo largo de este estudio. Pero quería resaltarles estos aspectos pertinentes para su edificación y poder comprender mejor lo que el final de este capítulo nos enseña en la palabra de Dios. Como ya se los he dicho, en esta ocasión nos corresponde concentrarnos en la parte que concluye esta sección final, y el título de este mensaje es una descripción del poder de Dios. Una descripción del poder de Dios. Quiero iniciar dando un panorama general del capítulo 1 y luego un panorama inmediato del contexto del texto que nos corresponde abordar en esta ocasión. Es como si hiciéramos en términos fotográficos un zoom out o una toma abierta y luego un zoom in o una toma cerrada del contexto del texto que es objeto de nuestro estudio. En cuanto al panorama general, hagamos primeramente el zoom out o la toma abierta. Es que cada una de las verdades que Pablo ha ido construyendo a lo largo de este capítulo ha ido poniéndose la una sobre la base de la anterior. El saludo de la carta, cada uno de los postulados del veraca o bendición a Dios en la saga trinitaria de la salvación en el prólogo, la acción de gracias, la intercesión por los creyentes, todo esto ha ido ascendiendo en un crescendo estructural que desemboca finalmente en el pináculo que dicta que todas las promesas y bendiciones expuestas aquí están en última instancia arraigadas, garantizadas y afianzadas en el gran poder de Dios. Es por eso que termina el capítulo hablando del poder de Dios. Es como si Pablo estuviera dando el siguiente mensaje. Todo lo que les he expuesto y dicho hasta ahora depende y a la vez está asegurado porque nuestro Dios es poderoso. Ahora veamos un panorama del contexto más inmediato y hagamos el zoom in o el acercamiento, la toma cerrada. Y recordemos cuál es el hilo conductor más cercano y cómo Pablo desemboca en esta descripción del poder de Dios que exaltó a Cristo sobre todo. Primero, en el versículo 17, Pablo oró para que el Padre glorioso les diera a los creyentes el Espíritu Santo de sabiduría y revelación para que conocieran mejor a Cristo. Segundo, Pablo oró en los versículos 18 y la primera parte del 19 para que el Espíritu Santo iluminara los ojos de los corazones de los creyentes para que estos llegaran a ver tres cosas que aún no habían visto con claridad. La esperanza a la cual Dios los ha llamado, el valor que ellos tienen para Dios, esto es su herencia atesorada, esto es que ellos son su herencia atesorada, su posesión especial como su pueblo santo o apartado en Cristo. Y tercero, el poder incomparable de Dios que está disponible para los que creen en Jesucristo, el cual está operando a favor de estos. Entonces, para poder dar esta descripción del poder de Dios, dependo absolutamente de que el Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestros corazones. Porque el misterio que estamos por abordar nos supera por mucho. Es más, podría ser abrumador adentrarnos en este tema, tratar de describir lo indescriptible, el poder de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo describir el poder del Dios que creó todo cuanto existe? ¿Cómo describir el poder de Dios que nos ha dado salvación y que ha hecho de simples mortales seres con vida eterna en Él? ¿Cómo describir ese poder de Dios que sana, restaura, transforma? ¿Cómo hacerlo? Vamos a intentarlo, pero dependemos absolutamente de esa iluminación del Espíritu Santo en los ojos de nuestros corazones, o si no, todo está perdido.
Leamos nuestro texto base en Efesios capítulo 1, desde la segunda parte del versículo 19 hasta el versículo 23, que concluye este primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Como un preámbulo, previo a adentrarnos en los puntos del bosquejo, quiero con fines explicativos hacer una breve exégesis o interpretación de palabras claves en el versículo 19, pero desde la versión de la Biblia de las Américas, la cual es un poco más literal con el texto griego. Por favor, presten especial atención a las palabras que he subrayado en el siguiente versículo. Pablo dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Vean ustedes que en español la primera vez que aparece poder es igual a la última vez que aparece poder. Es decir, en español se repite la misma palabra, pero en el griego esas dos palabras son distintas. Cada una de esas palabras es distinta. Observen cómo Pablo se supera a sí mismo, tratando de acumular sinónimo tras sinónimo, agotando todo su lenguaje al intentar explicar lo indescriptible: el inmenso poder de Dios. En el texto griego, Pablo utiliza en este versículo 4 palabras griegas que son casi sinónimas para tratar de describir el poder integral de Dios. Sin embargo, aunque estos 4 términos pueden fungir como sinónimos, lo cierto es que cada palabra por sí misma tiene un enfoque ligeramente diferente. Veamos este cuarteto de palabras que ponen el cimiento del intento descriptivo del poder de Dios que Pablo realiza aquí. El primer término de este cuarteto es dunamis. Esta palabra es de la cual proviene nuestro término castellano dinamita, y se usa en unas 100 ocasiones en la Biblia. Se traduce como poder y su significado es capacidad o potencial. El segundo término del cuarteto es energía, y esta es la palabra de donde viene el término castellano energía. Se traduce como eficacia. Y significa potencia efectiva o poder activo, funcionamiento interno o pulsión interna del poder, es decir, como si fuera el mecanismo de poder que hace que las cosas sucedan. El tercer término del cuarteto es kratos. El término kratos lo encontramos en español en palabras compuestas con significados políticos o de gobierno, como autócrata. Esa parte krata viene de este término kratos. Autócrata, demócrata. ¿Qué significa demócrata? Que el poder está en el pueblo. Demos, pueblo; krata, kratos, poder. También vemos tecnócrata, por ejemplo, entre otros. Ahora, se traduce como fuerza o poder, y el sentido es que es fuerza o poder que vence la resistencia. Es interesante que esta palabra se usa solamente para Dios, nunca para los creyentes en el contexto bíblico. También implica poder para conquistar, gobernar y dirigir. Y luego, el último término de este cuarteto es ishus. Por favor, observen que también se traduce como poder, y vean que es muy distinto el término ishus al primero, que es dunamis. El término ishus, que también se traduce como poder, porque el español se nos queda corto, tiene el significado de una fuerza corporal o muscular en los seres humanos, pero también de poder inherente y vital en Dios. Entonces, en conjunto, estas 4 palabras exhiben el intento descriptivo de la extraordinaria grandeza del poder de Dios a favor de los que creemos en Él. Y este es el punto número 1. El poder de Dios se manifiesta en la gloriosa exaltación de Cristo. Leamos desde la segunda mitad del versículo 19 hasta el 21 de nuestro texto base. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Pablo dice que ese poder divino que él ha tratado de describir, agotando su lenguaje y utilizando los 4 sinónimos que acabamos de ver, se manifestó especialmente cuando Dios resucitó
a Cristo de entre los muertos. Esto nos llega a entender lo siguiente: así como la cruz es, a través de la humillación de Cristo, la muestra más elevada del amor de Dios, la resurrección es, por medio de la exaltación de Cristo, la máxima manifestación del poder de Dios. La intención de Pablo es que entendamos de manera personal y práctica que este poder incomparablemente grande de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible y actúa a favor de los que creemos en Jesús. Pero ¿cómo es que esto sucede? Primeramente, como poder salvador. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. El poder ilimitado de Dios opera en las almas que están siendo traídas a Cristo para recibir la salvación. Y nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Por eso podemos ofrecer la gracia de Dios con confianza a todos. E incluso recibir esa gracia nosotros mismos con toda confianza, porque ninguno de nosotros está fuera del alcance, del favor inmerecido de Dios. Alguien podría decir: pastor, usted no sabe todos mis errores, el mal que he hecho, no tiene ni idea de mis perversiones, traiciones, engaños, concupiscencias, lujurias, faltas, pecados, mentiras, deudas, transgresiones e iniquidades. Y la respuesta siempre sería la misma para todo pecador, incluyéndome. El poder de Dios es suficiente para salvar incluso al peor de los pecadores, como Pablo se describió a sí mismo. Segundo, vemos que el poder de la resurrección de Cristo viene a nosotros como poder transformador y santificador. En el capítulo 3, versículo 20 de la misma carta de Pablo a los Efesios, el apóstol dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vean que el poder de Dios no es algo que admiramos desde lejos, sino algo que está operando activamente en nosotros. De hecho, tenemos desde ya el poder de la resurrección dentro de nosotros. Este no es solamente el poder que nos resucitará en el día postrero, sino además es el poder que ya está obrando eficazmente en nosotros. Al explicar la teología del bautismo cristiano en agua, Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida o en una vida nueva. Por eso, este es el significado del bautismo en agua. Cuando la persona es sumergida, participa en la muerte y sepultura de Cristo. Pero cuando la persona emerge del agua, resucita a una nueva vida en Cristo. Entonces debemos entender que es el mismo poder de la resurrección el que en esa conversión nos hace resucitar a una nueva vida en Cristo. El mismo glorioso poder del Padre que resucitó a Jesús es el que nos hace tener una nueva vida en Cristo en el presente. Quizá muchos hemos luchado por cambiar, por dejar hábitos, prácticas y actitudes que sabemos claramente no le agradan a Dios. Es la lucha de todos los días. Es por eso que necesitamos recordar que es el mismo poder de la resurrección el que está activo y operando dentro de nosotros. Y este es suficiente para transformarnos, santificarnos y cambiarnos por completo. Leon Morris lo explica de la siguiente manera: el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está operando dentro de aquellos que son de Cristo.
Y observen la última frase. La resurrección es algo continuo. Por favor, leamos en voz alta esa última frase todos juntos. La resurrección es algo continuo, no ha parado, no se ha detenido. Desde aquel domingo de resurrección en que Jesús venció a la muerte y salió de aquella tumba, el poder de su resurrección no se ha detenido. ¿Y sabes dónde lo puedes encontrar? En ti. Está ahí, en ti, ese poder de la resurrección. La resurrección de Cristo no es un evento aislado que quedó en el pasado como algo histórico meramente, sino algo vigente que continúa operando poderosamente en nuestro interior. ¿Estás experimentando el poder de la resurrección de Cristo en ti? Aprendamos todos de Pablo y oremos de la siguiente manera en voz alta en Filipenses 3:10. Digámoslo en voz alta como una oración. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección, porque ese poder de su resurrección está adentro de nosotros por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Esto nos lleva a entender que el poder de la resurrección nos cambia de ser hijos del infierno a ser hijos de Dios y nos da una victoria práctica y cotidiana sobre el pecado en nuestras vidas. Debemos comprender con suma claridad que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos puede influir tanto de manera inmediata en nuestras vidas, en el aquí y el ahora, como lo hará en la resurrección futura cuando los muertos en Cristo resucitan primero. Antes de su ascensión, nuestro Señor resucitado nos prometió que recibiríamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para ser sus testigos en toda la tierra. Observen que el poder de Dios siempre está a nuestro alcance, hasta el punto de estar dentro de nosotros gracias al bendito Espíritu Santo prometido. Leamos las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Antes de su ascensión el Señor dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. El inmenso poder que se manifestó en la exaltación de Cristo involucra también que después de su ascensión al cielo, Él se sentó a la derecha de Dios en las regiones celestiales. Veamos nuevamente la segunda mitad del versículo 20 y el versículo 21 en su texto base. Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. El sentarse a la diestra o derecha del Padre significa que Cristo ha recibido la posición de más alto honor y gloria. Él es y está sobre todo. Quiero llevarlos al Salmo 110, pero a través de la cita que el autor de Hebreos hace del mismo, resaltando la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. Y tomen en cuenta que Pablo en nuestro texto base también hace una alusión a este Salmo 110 versículo 1. Leamos entonces Hebreos 1:13 y cómo este autor cita el Salmo 110:1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Es decir, a ningún ángel, sino solamente a su Hijo Jesucristo, quien es exaltado sobre todo y tiene toda supremacía. Pablo musicaliza esto al incluir un canto primitivo en su primera carta a Timoteo, en capítulo 3, versículo 16. Generalmente cuando pensamos en la música bíblica se nos va a la mente a los salmos, pero tenemos que recordar que hay música de nuestros hermanos de la iglesia primitiva en las cartas de Pablo también, y estamos a punto de leer la letra de un himno. ¿Y cuánto deberíamos aprender los compositores actuales de ese tipo de letras? Dice 1 Timoteo 3:16: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, Cristo, se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Este himno va desde la humillación de Cristo hasta su exaltación. La humillación de Cristo en la cruz es la mayor muestra de su amor, y la exaltación de Cristo en su resurrección es la mayor muestra del poder de Dios. Pablo explica en nuestro texto base que al ser Jesús recibido en gloria y estar sentado a la diestra del Padre, ha sido puesto, versículo 21, ha sido puesto muy por encima de todo. Y a continuación, Pablo utiliza otro cuarteto de términos. Recordemos que para describir el poder de Dios, o para intentar describir el poder de Dios, usó un cuarteto de términos que vimos en la tabla al principio, y ahora usa otro cuarteto de términos para
intentar describir el señorío de Cristo. Y dice, gobierno y autoridad, poder y dominio. Y luego el apóstol agrega, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Jesús es el nombre, sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre, como también lo dice el antiguo himno de la iglesia primitiva que Pablo registra en Filipenses capítulo 2. Jesús es el único nombre en el que hay salvación. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo directamente al concilio amenazante de los judíos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. Esto nos lleva a comprender que Cristo es supremo sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora bien, ¿cómo es que la plenitud de este poder que se manifiesta en la exaltación de Cristo está a nuestro alcance? Más adelante, en la misma carta de Pablo a los Efesios, el apóstol dice en el capítulo 2, versículos del 5 al 7, Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús. Por eso es que Pablo una y otra vez dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque la vida de Pablo era acerca de su unión con Cristo. Y dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Eso es lo que pasó cuando nos bautizamos en las aguas. Es el símbolo de nuestra conversión en el bautismo en aguas. Cuando somos sumergidos, morimos y somos sepultados con Cristo. Y cuando emergemos del agua, resucitamos a una nueva vida en Cristo. Entonces dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Al ser nosotros el cuerpo de Cristo, Dios también nos ha hecho sentar espiritualmente con Cristo a la diestra del Padre. Ese es el lugar en el que nos encontramos espiritualmente como iglesia. No se puede decapitar a Cristo cuando está sentado en su trono. ¿Sí me explico con eso? No se le puede decapitar cuando está sentado a la diestra del Padre. Ahí está también su cuerpo. ¿Y quiénes somos su cuerpo? Nosotros, la iglesia. Espiritualmente estamos allí con Él. Y así Él nos muestra su inmenso poder, que ha sido puesto al alcance y favor de aquellos que creemos y obedecemos a Jesús. Punto número 2. El poder de Dios se manifiesta en el señorío absoluto de Cristo. Leamos el versículo 22 de nuestro texto base. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Muy profundo, muy profundo. Volvámoslo a leer. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Leamos el mismo versículo, ahora en la versión de la Reina Valera 1960, que hace una traducción más literal con el texto griego. Y sometió todas las cosas, vean esta expresión, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Noten el juego que Pablo hace entre los términos pies y cabeza al referirse a Cristo. La expresión bajo sus pies hace alusión a que en la antigüedad un rey que ponía su pie sobre el cuello de un enemigo derrotado estaba anunciando su conquista, su victoria, su poder, su autoridad. Pablo aplica esta imagen a Cristo, pero la amplía aún más, porque después de hablar de sus pies victoriosos, se refiere a Él como la cabeza que ha sido dada sobre todas las cosas a la iglesia. Esto significa que el poder que hace a Cristo vencedor al poner a sus enemigos bajo sus pies es también el poder que Él como cabeza imparte al cuerpo que es su iglesia. En otras palabras, cuando Cristo tiene el pie sobre los enemigos derrotados, ¿saben dónde está el cuerpo? También arriba de ese enemigo. Su victoria es nuestra victoria, por eso es que en Cristo somos más que vencedores, como lo dice Pablo.
El poder de la cabeza se manifiesta en su cuerpo, que es la iglesia. Es importante también resaltar que el dominio de Cristo no es solamente sobre sus enemigos, sino sobre todo, su señorío es absoluto. Partiendo desde el hecho de que Él es cabeza de la creación, Él es el creador de todo, como lo dice el maravilloso himno colosense, que exalta la supremacía de Cristo en Colosenses 1, 15, 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Así o más claro? El creador de todo, el que hace que todas las cosas formen un todo coherente, es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? Es muy sencillo y profundo a la vez. Los seres humanos fuimos creados originalmente por Dios para tener dominio sobre la tierra, sobre su creación. La instrucción de Dios al inicio en el Génesis fue que nos enseñoreáramos sobre su creación. Pero ¿qué fue lo que pasó? La realidad es que todos los seres humanos desde Adán fracasamos rotundamente en ejercer este dominio o señorío. ¿Está claro? Solo hay uno que ha pisado esta tierra que no fracasó en esto. Es el que conocemos como el último postrer Adán, el Dios hecho carne, llamado Jesucristo. Así es, todos los que estamos en Cristo cumpliremos este salmo con Él en su reino. Vamos a reinar con Él, a gobernar la tierra. Al fin tendremos el dominio en el cual fracasamos, pero porque estamos en Cristo. Ahora experimentaremos ese dominio en Él, no en nuestras fuerzas, sino en Él. Gobernaremos la tierra y llegaremos a ser todo lo que Él ha establecido de antemano que debemos ser. Jesús es el creador y Señor absoluto y soberano del universo. Y es precisamente Él quien también es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. John Owen, un brillante teólogo puritano, dice esto que es maravilloso. Él va usando diferentes textos bíblicos y va construyendo algo precioso que habla de ese poder de Dios y la forma en la que se manifiesta en la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y dice: así es Él glorioso en su trono, que está a la diestra de la majestad en las alturas, glorioso en su comisión, que es todo poder en el cielo y en la tierra, glorioso en su nombre, un nombre sobre todo nombre, Señor de señores y Rey de reyes, glorioso en su cetro, un cetro de justicia es el cetro de su reino, glorioso en sus acompañantes, sus carros son 20,000, incluso miles de ángeles, entre ellos cabalga sobre los cielos y envía la voz de su fuerza, acompañado por 10,000 veces 10,000 de sus santos, glorioso en sus súbditos, todas las criaturas en el cielo y en la tierra. No hay nada que no esté sujeto a Él. Glorioso en su manera de gobernar y la administración de su reino, lleno de dulzura, eficacia, poder, serenidad, santidad, justicia y gracia en y hacia sus elegidos, y de terror, venganza y destrucción segura hacia los ángeles y hombres rebeldes. Glorioso en el resultado de su reino, cuando toda rodilla se doblará ante Él y todos se presentarán ante su tribunal. Y qué pequeña porción de su gloria es la que hemos señalado. Este es el amado de la iglesia, su cabeza, su marido, su esposo. Este es con quien tenemos comunión. Recordemos que la iglesia es la novia de Cristo y llegará a ser su esposa en las bodas del Cordero. Punto número 3 y final: el significado de su resurrección, exaltación y señorío para la iglesia. Leamos nuevamente la segunda parte del versículo 22 y abordemos también el versículo 23 que finaliza este primer capítulo. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Noten que es cabeza de todo, no solo cabeza de la iglesia. Entonces, el que es cabeza de todo es cabeza de la iglesia. Versículo 23: esta iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es precisamente aquí que detona todo lo que hemos estudiado hasta el momento en este primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios.
Y también este es el punto en el que la eclesiología o doctrina de la iglesia llega a su punto culminante en la teología de Pablo, y me atrevería a decir que en todo el Nuevo Testamento. Déjenme explicarles esto. Hay una progresión en los escritos de Pablo. Por ejemplo, Pablo había presentado a la iglesia en Romanos y Primera de Corintios como un cuerpo integrado por una comunidad de miembros diversos. Es decir, Pablo usó al inicio la metáfora de un cuerpo para invitarnos a la unidad en la diversidad, pero en ningún momento habló de una cabeza. Es decir, las primeras veces que Pablo usa la metáfora de nosotros como un cuerpo, no le pone cabeza. Solo está resaltando que en nuestras diversidades estamos completamente unidos porque funcionamos como un cuerpo. Pero aún en esa época, cuando escribe Romanos y Primera de Corintios, Pablo no había llegado a ponerle, por decirlo de esta manera, una cabeza a ese cuerpo. Sin embargo, es solamente hasta que escribe posteriormente las cartas a los Colosenses y Efesios, las cuales son cartas afines y contemporáneas entre sí, que el apóstol amplía la imagen de un cuerpo, incluyendo la cabeza, que es Cristo. Por ejemplo, en Colosenses 2:10, el apóstol dice: y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. La iglesia es la receptora de los recursos divinos para cumplir con la misión y el propósito que Dios le ha dado. Todo esto nos lleva a comprender que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un receptáculo de la plenitud total de Dios, no de la plenitud parcial, es de la plenitud total de Dios. Pero ¿a qué se refiere realmente Pablo? En el último versículo de este capítulo 1, el versículo 23, volvamos a leerlo. Esta iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Si quieres ver la plenitud de Cristo, mira hacia su iglesia. Por lo menos esa es la manera en la que Él nos ve. Esto significa que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, emana la plenitud de Cristo con el fin de llenarlo todo por completo. En otras palabras, al estar unida a Cristo, la iglesia es el instrumento divino por medio del cual Cristo lo llena todo por completo. Le ruego a Dios que ilumine los ojos de esos corazones para entender esto. Porque es muy profundo y probablemente nunca lo habían escuchado. La iglesia es el instrumento divino por medio del cual Cristo lo llena todo por completo. Porque la iglesia es su cuerpo. Pero, ¿a qué se refiere Pablo con todo por completo? ¿Qué involucra ese todo por completo? ¿Cuáles son las esferas de esa llenura total que Cristo hace emanar desde su iglesia, que es su cuerpo? De acuerdo al sentido que Pablo ha venido expresando, estas esferas de llenura total son la terrenal y la celestial. Las preguntas que surgen entonces son las siguientes. ¿En verdad puede Dios llenar la tierra con su iglesia? Y una pregunta aún más difícil. ¿En verdad puede Dios llenar el cielo con su iglesia? Ciertamente, una de las formas cruciales en que la iglesia llena la tierra es por medio de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y predicamos ese Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. Es el poder de Dios, poder de Dios. Y esto es para alcanzar al mundo. Ahí el porqué de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia llena el mundo por completo del poder de Dios. Por eso debemos ser fieles al único santo Evangelio de Jesús, a la gran comisión,
La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos más obreros en la mies, más misioneros. Ahora bien, parece ser relativamente sencillo entender que Cristo llena la tierra por medio de su iglesia. Pero insisto en esto, ¿acaso puede Cristo llenar el cielo por medio de su iglesia? En la teología de Lucas, del Evangelio de Lucas, vemos por ejemplo que en la aparición de los ángeles a los pastores, el anuncio del ángel vocero divino es paz. ¿En dónde? En la tierra. El cielo le anuncia paz en la tierra porque el Mesías Jesucristo había nacido. Ahora es interesante que en la entrada triunfal, que es el inicio de la pasión de Cristo, donde ese Mesías va rumbo a la cruz a morir, la multitud que está en esa entrada triunfal anuncia paz en el cielo. ¿Notan la respuesta? Ángeles diciendo paz en la tierra en su nacimiento y seres humanos diciendo paz en el cielo cuando Él va rumbo a un madero en su entrada triunfal. Hay algo que desde la tierra impacta el cielo. Le pido al Espíritu Santo que ilumine los ojos de sus corazones para entender esto. En efecto, la iglesia también llena la esfera del cielo, es decir, el reino espiritual, a través del mensaje profético que su misma existencia imparte a las regiones celestiales. Es decir, con solo el hecho de existir y ser edificada por Cristo, la iglesia impacta la esfera celestial, impacta el cielo. Comprobémoslo bíblicamente, e incluso en la misma carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? La iglesia. ¿A quiénes? A los poderes y autoridades. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Vean cómo la iglesia es el instrumento divino que proclama la obra de Dios a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Esto es demasiado grande. Cuando la iglesia manifiesta el poder de Dios para traer redención y liberación a las personas, esta extiende el reinado de Cristo, impactando también a las regiones celestiales. Los ángeles de Dios y los ángeles caídos contemplan desde perspectivas opuestas cómo Cristo edifica la iglesia, llenándolo todo por completo a través de esta, que es su propio cuerpo. En otras palabras, los ángeles solían anunciarnos cosas. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. El libro de Daniel habla de Miguel, por ejemplo, luchando. Vemos en el Nuevo Testamento a Gabriel anunciando el nacimiento de Jesús. Vemos ángeles anunciando también en Lucas a pastores el nacimiento de Jesús. Pero parece que ahora la iglesia es la que le anuncia algo al cielo. Porque, déjenme decirles esto, ningún ángel está sentado a la diestra de Dios, como lo dice el autor de Hebreos. Y ningún ángel es cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Y si Él está sentado a la diestra del Padre, ¿dónde estamos sentados nosotros? Porque Cristo no está decapitado. ¿Dónde estamos? A la diestra del Padre. Esto nos hace concluir que la iglesia está llena de Cristo y Cristo lo llena todo por medio de la iglesia. La iglesia recibe todo esto, todo lo que necesita, y participa con Cristo, cumpliendo sus propósitos de llenarlo todo por completo, tanto en la tierra como en el cielo.
Este misterio es tan grande e inmenso que no los culpo si cuesta asimilarlo. Es por eso que ahora entendemos por qué Pablo intercede por los creyentes y pide: Señor, ilumina los ojos de sus corazones, para que sepan cuál es la grandeza de tu poder a favor de los que creen en tu Hijo Jesucristo. Un poder que está a nuestro alcance, un poder que está en nosotros, activo y operando, un poder por medio del cual Cristo llena la tierra y el cielo. ¿Qué necesitas? Que el poder de Dios haga en ti o por ti. ¿Qué necesitas? Que este poder de Dios, que actúa y opera a favor de los que creemos en Jesús, haga en tu vida. ¿Qué necesitas que este poder de Dios haga en tu cuerpo físico? ¿Qué necesitas que este poder de Dios haga en tu mente, en tu alma, en tu espíritu? ¿Qué necesitas que este poder de Dios haga en esas heridas añejas que condicionan tus relaciones en el presente? ¿Qué necesitas que Cristo haga con su poder en las secuelas de ese maltrato infantil o de los abusos que sufriste, o del abandono o el rechazo que ahora está afectando tu vida? ¿Qué necesitas que Cristo haga con su poder en ti? ¿Qué necesitas que Cristo haga con su poder en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia? Quizá hay adicciones, hábitos, patrones de conducta que estás convencido que no has podido dejar en tus propias fuerzas, pero déjame decirte algo: el poder de Cristo es suficiente para salvarnos, transformarnos y santificarnos. ¿Qué necesitas que el poder de Cristo haga en tu familia, en tu paternidad, en tu maternidad, en tus hijos? ¿Qué necesitas que el poder de Cristo haga en tu casa, en tu trabajo, en tu profesión, en tu empleo, en tus finanzas, en el ministerio que Él te ha encomendado? ¿Qué necesitas? Que ese poder de Cristo, que no está lejano sino cercano, que no está inaccesible sino accesible, que no está afuera sino adentro, haga por ti. Yo lo necesito desesperadamente, y sé que tú también. Hoy podemos descansar en el Dios Todopoderoso y podemos depositar toda nuestra confianza en Él. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él todo lo puede. No hay nada difícil para Él. Y Él, con su Espíritu Santo, ilumina los ojos de corazones que aún no pueden ver, para que lleguen a saber cuál es la grandeza de ese poder eficaz que actúa a favor de los que creemos en Jesús. Señor, te damos gloria y honra y te damos gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna.
imperfectos, limitados. Cuán impotentes nos sentimos ante los desafíos, no solo de un mundo caído, sino de nuestra propia vida, de cosas con las que batallamos y luchamos. Pero ahora resulta que tenemos acceso a tu poder salvador, a tu poder transformador, a tu poder santificador. Pero ahora resulta que, siendo el Dios Todopoderoso, decides llenar la tierra con gente como nosotros, que hemos fallado tanto. ¿Cómo es que Dios mismo hace morada en nosotros, llenándonos con el poder de su Espíritu Santo para predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación? Es poder, poder, poder. Todo es poder de Dios, y Dios lo hace a través de nosotros, aunque no lo entendamos. Eso es gracia. No sé por qué me usas. Eso es gracia. No sé por qué las cosas suceden aun cuando soy imperfecto, pero Dios hace de mí un instrumento. Eso es gracia. Ese es su poder. Por eso no vamos en nuestra competencia, porque seríamos un absoluto fracaso sin Él. Separados de Él nada podemos hacer. Él es el que nos hace competentes. Él es el que nos da poder. Y Él es el que ha decidido, siendo el Dios perfecto, integrarse a un cuerpo que aún es imperfecto. Y un día, este cuerpo imperfecto será sin mancha y sin arruga. No por nosotros, sino por Él, por su obra en nosotros. Así que Dios, aquí estamos. Llénalo todo por completo, que queremos ser usados por ti. Llena la tierra con nosotros, tu iglesia, y llena el cielo con nosotros, tu iglesia, porque somos tu cuerpo. Tú eres nuestra cabeza. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile al Señor Jesús, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día, y creo que el poder de tu resurrección hoy habita en mí, haciéndome una nueva criatura. Hoy quiero nacer de nuevo, Señor, realmente quiero conocerte. Aquí está mi vida entera. Sálvame, Jesús. No he podido lograrlo en mis propias fuerzas. Transfórmame tú. Quiero ser un instrumento en tus manos. Ya no quiero servir al pecado. Quiero ser siervo tuyo y de mis hermanos. Aquí estoy, rendido por completo a ti, mi Señor y Salvador, Jesús. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos,
verdadero.